Hola a todos, soy Lucas Proti y hoy vamos a hablar de endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa consiste en la inflamación del endocardio, predominantemente esto sucede a nivel de las válvulas y es secundaria a la colonización de microorganismos, principalmente de bacterias. Tiene una incidencia variable, difícil de precisar, pero aproximadamente varía entre 3,1 a 7,9 casos por cada 100.000 personas año y es máxima en hombres de 75 a 79 años. En un estudio de cohortes en Francia se observó que en este grupo etario llegaba hasta 19,4 casos por cada 100.000 personas año. Y tiene una alta mortalidad. La mortalidad asciende hasta un 15 a 30%, incluso 46% cuando la causa es intrahospitalaria. Y en Argentina se hizo un estudio en el año 2017, el estudio EIRA-3, en donde se observó que la mortalidad era del 25,5%. Los factores de riesgo para contraer esta enfermedad son la edad mayor de 60 años, el sexo masculino, que como dijimos en este sexo es más frecuente esta infección, las personas que son adictas a drogas endovenosas, que produce principalmente una endocarditis derecha, y principalmente por estafilococos, por gérmenes de la piel. Las infecciones dentales, la mala higiene bucal o el haber sido sometido a un procedimiento dental previamente, la enfermedad cardíaca estructural o congénita, la enfermedad valvular, principalmente reumática, uno de los principales factores de riesgo, así como también la presencia de válvulas protésicas. La historia de endocarditis infecciosa previa también predispone a recidivas de la enfermedad, los dispositivos intravasculares como los marcapasos, pacientes también en hemodiálisis crónicas y pacientes con HIV. La etiología infecciosa de la enfermedad es predominantemente a partir de cocos positivos, principalmente de Staphylococcus aureus en un 31%. Esto es principalmente en pacientes que adquieren la enfermedad intrahospitalariamente o, como dijimos, también adictos a drogas endovenosas. En la comunidad es más frecuente el grupo de streptococos. Tenemos, por ejemplo, el estreptococo del grupo viridans en un 17%, enterococo en 11%. También tenemos el Streptococcus bovis en un 7%, que es predominantemente en pacientes que tienen cáncer de colon o enfermedad inflamatoria intestinal, ya que esta bacteria justamente viene del tracto intestinal. El Staphylococcus negativo en un 11%. Y después tenemos, bueno, otras causas menos frecuentes como los gérmenes del grupo ASEC, hongos, eh, y también tenemos un 8% en donde no llegamos a tener cultivos positivos a pesar de tener la infección. En cuanto a la presentación clínica de la enfermedad, bueno, esto es variable, puede presentarse como una infección aguda y rápidamente progresiva o como una enfermedad subaguda o crónica con síntomas más inespecíficos y una evolución mucho más lenta. Los síntomas más frecuentes son la fiebre, que está presente hasta en un 90%, no tiene un patrón típico, se puede presentarse en cualquier momento del día. El soplo cardíaco, que es un típico soplo de regurgitación, está presente hasta en un 85% de los casos. Las petequias, ya sea en la piel como en las mucosas, están presentes en un 20 a un 40%. Incluso pueden aparecer pequeñas hemorragias subungueales que no son típicas de la enfermedad, pueden estar presentes en otras enfermedades también. Lo que sí es muy típico de la enfermedad, o sea, muy específico, pero no está siempre presente, son estas tres lesiones características, que son las manchas de Janeway, que son máculas no dolorosas en palmas y plantas y se dan por microabscesos a ese nivel con infiltración neutrofílica. Por otro lado también tenemos los nódulos de Osler, que son nódulos que se presentan en los pulpejos de los dedos y son debido a microtrombos en la microvasculatura. Eh, y estos microtrombos también, si se presentan en la retina, pueden presentar las manchas de Rod a ese nivel. También, como dijimos, bueno, pueden haber síntomas inespecíficos como malestar general, escalofríos, artromialgia, cefalea, astenia o pérdida de peso. También la endocarditis puede presentarse directamente ya con complicaciones.
Estas complicaciones son cardíacas hasta en un 50% de los casos, como insuficiencias valvulares. Obviamente en la válvula que esté afectando, lo más frecuente es que sea la mitral, pero puede ser también aórtica y en menor medida válvulas derechas. Puede presentarse también como insuficiencia cardíaca, que por lo general es secundaria a una insuficiencia valvular severa. También podemos tener abscesos perivalvulares, pericarditis o taponamiento cardíaco y podemos tener también arritmias, bloqueos y otras que son menos comunes como fístulas o aneurismas con perforación y ruptura de la pared del miocardio. Las manifestaciones neurológicas están presentes en hasta un 35% de los casos. Se puede presentar como un ACV debido a una embolia séptica por microtrombos. Abscesos también cerebrales, encefalitis, meningitis o meningoencefalitis y también convulsiones. Por otro lado, las consecuencias de la embolia séptica, que son de un 13 a un 44%, pueden ser infartos múltiples, ya sea renales, infarto de vaso, pulmonar o infarto agudo de miocardio. También podemos tener infecciones metastásicas, ya sea renales, osteomielitis. Bueno, puede básicamente colonizar cualquier otro órgano o tejido. Puede producir ceguera también si se produce una embolia a nivel de la retina. Y también puede producir isquemia de miembros inferiores, aunque es menos frecuente. Y complicaciones a nivel renal, principalmente glomerulonefritis, que es inmunomediada, y también puede producir insuficiencia renal. Acá vemos, como habíamos nombrado, los nódulos de Osler en los pulpejos de los dedos, que junto con las manchas de Roth, ambos son debidos a microtrombos. Y por otro lado tenemos las manchas de Janeway, que son por microabscesos en la microvasculatura y se dan principalmente en palmas y plantas como máculas no dolorosas. Pasamos ahora a los métodos complementarios. El laboratorio general de rutina es bastante inespecífico, pero bueno, obviamente siempre es necesario. En cuanto a los hemocultivos, bueno, tiene que ser siempre que se pueda por 3, mínimo 2, pero siempre que se pueda tienen que ser 3 hemocultivos, 2 para gérmenes comunes y 1 para anaerobios, y tienen que ser tomados en diferentes sitios de venopunción, idealmente separados por 30 a 60 minutos. No es necesario que se tomen cuando el paciente está con fiebre, ya que se considera que en la endocarditis infecciosa el paciente tiene una bacteriemia constante, entonces no es estrictamente necesario tomarlo cuando el paciente está febril. Se deben repetir en 48 a 72 horas en caso de que el paciente persista con bacteriemia. Por otro lado, el electrocardiograma se debe realizar al inicio de todo paciente para evaluar, como habíamos dicho, arritmias y bloqueos, y también ante cualquier sintomatología aguda, ya sea de arritmias o de infarto agudo de miocardio. La placa de tórax nos sirve en este caso para descartar otras patologías infecciosas a nivel respiratorio y también para evaluar embolia séptica o signos de insuficiencia cardíaca indirectos, obviamente, en la radiografía. La tomografía de tórax, abdomen y pelvis solamente se debe utilizar ante sospecha de infección metastásica en otro órgano o tejido, o bueno, obviamente cuando tenemos un síndrome febril sin foco y todavía no tenemos certeza de endocarditis infecciosa, obviamente puede formar parte de esa evaluación. Y la resonancia cerebral solamente se debe pedir cuando tenemos signos de foco neurológico, si no, no es necesario, o signos de foco o signos de una infección como una encefalitis o meningoencefalitis. Obviamente es necesaria una evaluación dental para ver si el foco viene de una mala higiene bucal o de algún tipo de procedimiento que haya sufrido el paciente. La tomografía cardíaca solamente es necesaria cuando tanto el ecocardiograma como el ecocardiograma transtorácico, perdón, como el transesofágico son inconclusos, o también puede ser previo a una cirugía cardíaca si el cirujano cardiovascular lo requiere, si no, no sería necesaria. Y la resonancia cardíaca también es un poco parte de lo mismo. Si queremos ver diseminación, ya sea retrógrada o anterógrada, o si tenemos extensión hacia tejidos paravalvulares, subendocárdicos o compromiso ya vascular endotelial secundario a la endocarditis.
Pasamos al ecocardiograma. El ecocardiograma transtorácico tiene que ser la primera imagen cardíaca y debemos hacerlo siempre que tenemos un paciente con sospecha de endocarditis infecciosa, sospecho de confirmación obviamente. Tiene una sensibilidad de alrededor del 75% y una especificidad de alrededor del 95%, que obviamente esto puede ser operador dependiente. Podemos ver acá la presencia de vegetaciones o abscesos y también alteraciones estructurales o funcionales como insuficiencias valvulares, etc. El ecocardiograma transesofágico, en cambio, tiene una sensibilidad y especificidad de aproximadamente el 90% y lo podemos pedir luego de un ecocardiograma o desde el inicio. Lo vamos a pedir luego de un ecocardiograma transtorácico en caso de que tengamos un ETT negativo o inconcluso más una alta sospecha de endocarditis infecciosa. Por ejemplo, si tenemos un hemocultivo con un Staphylococcus aureus, que es bien típico de la enfermedad y es típico que produzca afectación valvular, o que también tengamos múltiples criterios menores, que los vamos a ver ahora más adelante, eh, para tener sospecha de endocarditis infecciosa. Por otro lado, también si tenemos un ecocardiograma transtorácico positivo, pero que tiene posibles complicaciones de endocarditis infecciosa, a estas complicaciones las vamos a evaluar de mejor manera con un eco transesofágico. Lo que nos puede hablar de posibles complicaciones son, por ejemplo, bloqueos, retrasos de conducción, endocarditis de válvula aórtica, clínica de insuficiencia cardíaca, etc. Es necesaria una evaluación con eco transesofágico para valorar las complicaciones. Por otro lado, si tenemos también un ecocardiograma transtorácico que es positivo, pero con una insuficiencia valvular significativa, tenemos que hacer un eco transesofágico para valorar mejor esta insuficiencia y ver si tiene criterios para llevarlo a cirugía. Y por otro lado, vamos a pedir un ecocardiograma transesofágico desde el inicio cuando tengamos una válvula protésica, ya sea aórtica o mitral, un dispositivo intracardíaco como un marcapasos, una normalidad valvular previa, como por ejemplo antecedentes de endocarditis infecciosa, o por ejemplo patología reumática. Cuando ya sepamos que de entrada tenemos una mala ventana, como pacientes obesos mórbidos o pacientes con EPOC, o cirugías torácicas previas donde la ventana no puede ser ideal, pedimos un ET desde el inicio. Y también debemos repetirlo al eco transesofágico a los 7 días si el ET inicial fue negativo y persiste la alta sospecha de endocarditis, o también si aparece algún signo de una nueva complicación, debemos repetir nuevamente el eco transesofágico. En este video podemos ver un ecocardiograma en su eje largo paraesternal que muestra una vegetación sobre la válvula aórtica. Podemos ver aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, tracto de salida de la aorta con la válvula aórtica y a ese nivel la vegetación. Por si no se llega a apreciar bien en el video, acá hay una imagen con las referencias. Pasamos ahora a los criterios de Duke modificados para el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Vamos a tener criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son hemocultivos positivos, por un lado, para endocarditis infecciosa, donde se tienen que tener uno de los siguientes. Por un lado, microorganismos típicos compatibles con endocarditis infecciosa en dos hemocultivos separados, ya sea Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, otros streptococos o gérmenes del grupo ASEP, o enterococos adquiridos en la comunidad en ausencia de un foco primario. O que tengamos un hemocultivo persistentemente positivo, donde sea positivo para organismos que son causas típicas de endocarditis, al menos 2 hemocultivos tienen que ser de muestras de sangre extraídas con más de 12 horas de diferencia, o por otro lado que sean gérmenes que son más comúnmente contaminantes de la piel. Acá se requieren ya 3 o en la mayoría de los casos 4 hemocultivos, con el primero y el último extraídos con al menos 1 hora de diferencia. Y por otro lado, también un solo hemocultivo único para Coxiella, o el título de anticuerpos de IgG de más de 1/800. Por otro lado, tenemos los
el otro, perdón, criterio mayor, que es la evidencia de compromiso endocárdico, donde también tenemos que tener uno de los siguientes, ya sea un ecocardiograma positivo para endocarditis infecciosa, ya sea que demuestre la vegetación, el absceso o una nueva dehiscencia parcial de una válvula protésica, o por otro lado que tengamos una nueva insuficiencia valvular que puede caracterizarse por aumento o un cambio de un soplo preexistente, de un soplo de insuficiencia valvular. Y por otro lado los criterios menores, que son la predisposición, como por ejemplo el uso de drogas endovenosas, la afección cardíaca previa, ya sea genética o por ejemplo una válvula protésica, la fiebre con una temperatura de más de 38 grados centígrados, fenómenos vasculares, como pueden ser por ejemplo infartos pulmonares, aneurismas micóticos, hemorragia intracraniana, hemorragias conjuntivales o las manchas de Janeway. Por otro lado también tenemos los fenómenos inmunológicos, como habíamos dicho, la glomerulonefritis, los ganglios de Osler, las manchas de Roth o el factor reumatoideo. Y por último que tengamos evidencia microbiológica con hemocultivos positivos que no cumplían con los criterios principales o una evidencia serológica de una infección activa con un organismo compatible con endocarditis infecciosa. Una vez que evaluamos qué criterios mayores y menores están presentes en nuestro paciente, podemos hablar de endocarditis definida, probable o descartada. En el caso de la endocarditis definida, tenemos que tener uno de los siguientes: criterios patológicos o criterios clínicos. Los criterios patológicos son la observación de lesiones patológicas como vegetaciones o abscesos demostrados por histología, o que tengamos la presencia de microorganismos, ya sea en cultivos, en hemocultivos o en histología de una vegetación o de un absceso intracardíaco. Y por otro lado los criterios clínicos son 2 criterios mayores o un criterio mayor y 3 menores o 5 criterios menores. La endocarditis infecciosa posible se caracteriza por un criterio mayor y uno menor o la presencia de 3 criterios menores. Y la descartada hace referencia a cuando tenemos un diagnóstico alternativo firme o la resolución de las manifestaciones clínicas luego de menos de 4 días de antibiótico terapia, o la ausencia de evidencia patológica de endocarditis en cirugía o en autopsia luego de 4 días o menos de antibiótico terapia. En cuanto al tratamiento y las consideraciones generales de este, bueno, para los pacientes que no tienen síntomas agudos, que se presentan más de una manera subaguda o crónica con síntomas leves, se puede esperar hasta el tener el resultado de los primeros hemocultivos y directamente iniciar antibiótico terapia dirigida para el germen que tengamos. Por otro lado, si nosotros tenemos una presentación más aguda, con síntomas agudos, en ese caso está indicada el inicio de antibiótico terapia empírica y tiene que realizarse luego de la toma de hemocultivos. Por lo general, el medicamento de elección es la vancomicina, se tiene que hacer una carga de 20 a 35 miligramos por kilo, no debe sobrepasar los 3 gramos, y luego la dosis de mantenimiento es de 15 a 20 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas. Generalmente la duración del tratamiento es de 4 a 6 semanas y se empieza a contar a partir del primer hemocultivo negativo. La fiebre, una vez iniciado el tratamiento, puede persistir unos 3 a 5 días, excepto en el Staphylococcus aureus meticilino resistente, que suele presentar fiebre hasta el día 7 aproximadamente, luego de iniciado el tratamiento antibiótico. En los pacientes con válvulas protésicas, las salvedades que tenemos que añadir gentamicina para mayor sinergia y un carbapenem, ya que también podemos tener presencia de gérmenes gram negativos. Y la duración mínima del tratamiento es mínimo de 6 semanas. En cuanto al tratamiento específico de la endocarditis infecciosa por estafilococo, tenemos que dividirlo en aquel que es en válvula nativa y en aquel que es en válvula protésica.
En el estafilococo por válvula nativa, siempre y cuando sea meticilino sensible, vamos a utilizar cefazolina o cefotaxima, que son las drogas disponibles en nuestro país. Y en aquel que es meticilino resistente, vamos a utilizar vancomicina o daptomicina. En caso de que sea una válvula protésica y sea meticilino sensible, vamos a utilizar cefazolina o cefotaxima en combinación con rifampicina más gentamicina. Y por otro lado, si es meticilino resistente, vamos a utilizar vancomicina en combinación con rifampicina y gentamicina. Por otro lado, el Streptococcus bovis o el Streptococcus viridans tenemos que dividirlo en aquel que es sensible o intermedio resistente a penicilina. Aquellos que son sensibles pueden ser tratados con penicilina G o con amoxicilina o ampicilina o ceftriaxona o vancomicina en un régimen de 4 semanas. Y por otro lado, puede ser también tratado en un régimen de 2 semanas, en una duración más corta, con amoxicilina, penicilina G, ampicilina o ceftriaxona, pero con el plus de gentamicina, y por eso estaríamos haciendo un tratamiento un poco más corto de 2 semanas, aunque algunos no están de acuerdo con hacer tratamientos tan cortos. Pero bueno, está descrito. Por otro lado, aquellas cepas que son resistentes o intermedios a penicilina, tenemos que ya usar una combinación, ya sea de penicilina G o amoxicilina o ampicilina o ceftriaxona con gentamicina, o por otro lado, si no, usar vancomicina con gentamicina. En cuanto al tratamiento del enterococo, tenemos que dividirlo en aquel que es sensible, ya sea a penicilina y genta, que es aquel que es resistente a penicilina, o aquel que es multiresistente, ya sea a penicilina, banco y aminoglucósidos. En cuanto a aquel enterococo que es sensible a penicilina y genta, podemos utilizar amoxicilina o ampicilina en combinación con genta, o por otro lado podemos usar beta-lactámicos y utilizar ceftriaxona en combinación con ampicilina. Por otro lado, en el que es resistente a penicilina, podemos utilizar vancomicina en combinación con genta, o por otro lado podemos usar una combinación de ampisulva o amoxiclavulánico o vancomicina junto con gentamicina. Y por último, en el enterococo multiresistente, lo que podemos utilizar es daptomicina en combinación con ampicilina o linezolid, o una combinación de antibióticos de acuerdo a la susceptibilidad in vitro que obtengamos en el cultivo. En cuanto al tratamiento quirúrgico de una válvula nativa, la cirugía temprana, es decir, la cirugía que se realiza durante la internación y antes de completar la antibiótico terapia, en donde no podemos esperar a finalizar el tratamiento, vamos a realizarla en aquellos casos que tengamos pacientes con endocarditis infecciosa, con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca por una disfunción valvular severa, en endocarditis complicada con un absceso aórtico, una lesión destructiva como puede ser una fístula o la ruptura de un aneurisma, o también en bloqueos AB, en aquella endocarditis que es causada por hongos o gérmenes multiresistentes como enterococo banco R o pseudomonas, cuando tengamos también evidencia de una infección persistente luego de 7 días de haber iniciado el tratamiento antibiótico correcto, en pacientes con embolia recurrente y persistencia o aumentos de las vegetaciones, cuando tengamos regurgitación valvular severa y vegetaciones móviles de más de 10 milímetros, o vegetaciones de más de 10 milímetros, sobre todo cuando afectan a la valva anterior de la mitral, ya que en estos casos tenemos mayor riesgo de embolia séptica. Estas últimas tres características predisponen a un mayor riesgo de embolia séptica. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pero de una válvula protésica, está indicado en pacientes que tengan síntomas o signos de insuficiencia cardíaca, por dehiscencia valvular en este caso, o por una fístula intracardíaca o una disfunción valvular severa. En endocarditis complicada, también como dijimos anteriormente, con bloqueos, abscesos o lesiones destructivas. También en aquella que es causada por hongos o gérmenes multiresistentes.
Y cuando tenemos bacteriemia persistente, luego de 5 a 7 días de iniciado el tratamiento. En esto no cambia nada respecto a las indicaciones anteriores, pero también se tiene que considerar, en este caso, y evaluar riesgo-beneficio de cada paciente cuando tengamos émbolos recurrentes a pesar del tratamiento antibiótico correcto, pacientes con endocarditis recidivante o en aquellos que tienen vegetaciones móviles de más de 10 milímetros. La profilaxis, por último, de endocarditis infecciosa debe realizarse en todo paciente de riesgo para endocarditis y son aquellos pacientes que tengan prótesis valvulares o material protésico utilizado para una reparación valvular, historia previa de endocarditis infecciosa, enfermedad cardíaca congénita cianosante y no reparable, enfermedad congénita reparada pero con shunt o regurgitación residual, y en aquellos pacientes que tienen regurgitación valvular y son trasplantados cardíacos. ¿Para qué procedimientos vamos a hacer profilaxis de endocarditis? Bueno, en aquellos pacientes que son sometidos a procedimientos dentales que comprometen el tejido gingival o periodontal o perforación de la mucosa oral. También cuando tenemos algún procedimiento del tracto respiratorio, como biopsias o incisiones en la mucosa, como amigdalectomía, adenoidectomía o una broncoscopía. Y por último, cuando tenemos alguna endoscopía, ya sea alta o baja, digestiva, ¿no? Endoscopía digestiva alta o baja. ¿Con qué vamos a realizar la profilaxis de endocarditis? Bueno, la vamos a realizar eh, en primer lugar 30 a 60 minutos antes del procedimiento y puede ser con amoxicilina 2 gramos vía oral única dosis o endovenoso con ampicilina 2 gramos o cefazolina o ceftraxona 1 gramo endovenoso para aquellos que tengan intolerancia a la vía oral. Pacientes alérgicos a la penicilina pueden recibir cefalexina 2 gramos, clindamicina de 600 miligramos o acitroclaritromicina de 500 miligramos. Y si no toleran vía oral, las opciones son clindamicina de 600 miligramos, endovenoso o intramuscular. Y por último, vancomicina en una dosis de 15 a 20 miligramos por kilo, endovenoso y no debe exceder los 2 gramos. Eso es todo en cuanto a endocarditis infecciosa. Espero que les haya servido. Muchas gracias.